Entonces, si no podemos conocer el día y la hora, podremos de alguna manera conocer los tiempos en que estamos viviendo, por lo menos, y como lo hemos visto, muy claramente es afirmativo. Claro que todo esto significa, ¿verdad?, que aunque no sabemos el día ni la hora de Jesús, tampoco podríamos saber el tiempo o las señales de su regreso hasta que Israel regresara a su tierra. O sea, en la conferencia anterior pudimos comunicar, pudimos afirmar que el hecho que Israel haya regresado el 14 de mayo de 1948 a su tierra inició una cuenta regresiva. Si Israel no hubiera regresado, ¿a quién perseguiría el anticristo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cuándo iban a reconstruir el tercer templo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo se iba a cumplir la profecía que vamos a leer en Ezequiel 38? Entonces, era importante que hasta que Israel regresara, sigan esto con mucho cuidado, partiendo de eso, las profecías que son para los últimos tiempos son para Israel. Para que lo que se cumpla desde el 48 a nuestros días, la invasión de la guerra del 67, el 73, los ataques que ha tenido, el antisemitismo que hay actualmente, la forma en la que está revolucionando el Medio Oriente, otra vez la atención mundial se concentra en el Medio Oriente. Ahí está la atención ahorita. Y desde que hubo este relajo, ¿verdad?, de que Putin invade Ucrania, vamos a ver que Ucrania pertenece a las naciones que están profetizadas en Ezequiel 38 como el territorio que se conoce como Magog, o los magogitas, que descienden de los escitas. Y hace 2500 años, la profecía de Ezequiel 38 y 39 se está cumpliendo ante nuestros ojos, porque estos dos capítulos, los estoy poniendo en antecedente, estos dos capítulos profetizaron, repito, hace 2500 años, que se iba a formar una alianza de naciones que nunca en la historia se había formado hasta los últimos 10 años. Hasta los últimos 10 años. Y cuando vemos que estas alianzas se están formando ya, vemos que tan cerca estamos de entonces sí de la Tercera Guerra Mundial. Porque Ezequiel 38 y 39 es una profecía de la Tercera Guerra Mundial. De la preparación y los detalles, es la profecía con más detalles que existen en la Biblia. 2 capítulos enteros, como lo vamos a ver a continuación. Esta profecía comienza diciendo: Gog en tierra de Magog profetiza contra Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. La palabra Gog significa líder, César, comandante, jefe, príncipe. Es el título, no es el nombre de una persona, es un título del liderazgo. Entonces, aquí aparece el Espíritu Santo nombrando a un líder que va a encabezar a estas naciones para venirse al final de la historia contra la nación de Israel. Israel va a convertirse, como desde el 48 hasta nuestros días, en la manzana de la discordia, y será por causa de Israel la Tercera Guerra Mundial. Los árabes de ninguna manera van a permitir que Israel siga ahí. Es la única nación democrática en medio de naciones islámicas. Es la única nación que tiene una religión diferente a todas las naciones que les rodean. Es como el patito feo del Medio Oriente, la nación de Israel. Además, si en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo, vuelvo a repetir, en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo, y ahora con la invasión de Putin a Ucrania se puso ahora sí en duda y con una incertidumbre tremenda de que Putin surte del gas a Alemania por el Nord Stream. Es un conducto, es un gasoducto que llega desde Rusia hasta Alemania, y Alemania lo distribuye a las naciones de Europa. Entonces, cuando vino esta invasión de Ucrania,
Y el presidente Biden le dijo a la Unión Europea y a la OTAN es el ejército de Europa, que se formó en 1947 para evitar la extensión del comunismo en Europa del Norte, la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, con las siglas OTAN. Entonces, cuando vemos nosotros que Putin invade a Ucrania y que Ucrania es el país distribuidor del trigo más importante y que de ese gas depende Europa, bueno, Europa se puso a temblar. Y cuando dice el presidente Biden a la Unión Europea, pues vamos a cancelar económicamente que Rusia, los bancos ya no hagan transacciones internacionales y cancelar el dinero, vamos a sancionarlo económicamente. No le funcionó al presidente Biden. ¿Por qué? Porque inmediatamente se unió China con Rusia, Corea del Norte con Rusia, Siria, Irak, Irán con Rusia, y dijeron, pues te defendemos nosotros, y si siguen presionando, vamos a quitar al dólar como la moneda de reserva para comprar petróleo. Para que me entiendan, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se escogió una moneda entre las naciones. La Segunda Guerra Mundial la ganó, ¿quién? Inglaterra, Estados Unidos, ¿verdad? Rusia, que de una forma milagrosa se unió en la Segunda Guerra Mundial, y Canadá. Y compitieron entre Inglaterra y Estados Unidos para determinar en la cumbre de Bretton Woods, se llamó, qué moneda iba a usarse para comprar el petrodólar. Se escogió el dólar. Muy bien, desde 1945, México, ¿quieres petróleo? Cambia tus pesos a dólares. Inglaterra, ¿quieren petróleo? Cambien su libra esterlina a dólares, antes del euro. España, ¿quieren comprar petróleo? Cambien sus pesetas a dólares. China, Rusia, ¿quieren comprar petróleo? Cambien los rublos a dólares. O sea, el dólar prevaleció hasta este siglo como la moneda más fuerte, y es lo que ha permitido que Estados Unidos mantenga su equilibrio económico. Y ahora está en la cuerda floja el dólar, porque ya se juntaron con las naciones del BRICS, ¿verdad? Inglaterra y África, Sudáfrica, etcétera, etcétera, para derrocar al dólar. Y si derrocan al dólar, pues Estados Unidos se hunde, porque tiene una deuda de casi 35 trillones de dólares, que son impagables. Y si Estados Unidos no puede pagar esa deuda, para que tengan una idea, ¿alguno sabe cuánto es $1 trillón? Les voy a decir cuánto es $1 trillón. Si tú ahorita comienzas a contar $1 todos los días, en 250 años no llegas al $1 trillón. Para que tengan una ligera idea de lo que son $1 trillón, imagínense 35 trillones. Que esta deuda aumentó con la última administración del Partido Demócrata. Entonces, esto puso a temblar a Europa, y Putin no quiso someterse al presidente Biden. Entonces, el presidente Biden, porque ahorita lo estamos viendo, ya le están mandando y ordenó que manden misiles intercontinentales de largo alcance apuntando hacia Rusia. Y el presidente Biden comenzó a decir a Alemania, a la Unión Europea, a la OTAN, que es el ejército, vayan todos a Ucrania y mándenle municiones, manden tanques, etcétera, etcétera, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN. ¿Qué significa esto? La OTAN es un ejército que se formó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que el comunismo se propagara en Europa. Y cuando cae el muro de Berlín, 1989-1991, cae el comunismo, pues entonces comenzaron a violar el Pacto de Varsovia, que es un pacto que firmaron en los años 90, más o menos, 80, perdón, para evitar precisamente que la OTAN siguiera adhiriendo países al ejército europeo sin que pudiera molestar a Rusia. ¿Se acuerdan ustedes, para que tengan una idea, cuando Cuba puso misiles, los rusos pusieron misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos, en los 60, ¿se acuerdan? Los que habían nacido en esa época. Bueno, el presidente Kennedy, John Kennedy, que en aquel tiempo gobernaba esta nación, le avisaron por medio de los satélites que ya estaban en función, los satélites internacionales. Acabamos de detectar que Nikita Khrushchev, que era en aquel tiempo el ministro de Rusia, puso misiles en Rusia, en Cuba, y están apuntando a Estados Unidos. Dijo Kennedy, si nosotros permitimos esto, ¿cómo que nos están apuntando misiles a nosotros? Esto es una declaración de guerra. Y entonces
Kennedy muy valientemente le mandó un recado a Nikita Khrushchev y le dijo: te doy 2 semanas para que saque los misiles o hacemos la tercera guerra mundial. No vamos a permitir que nadie, ningún país, nos esté apuntando con misiles intercontinentales. Pues Nikita Khrushchev, después de pensar, fue una cosa tremenda que estuvo, es el primer problema de la Guerra Fría que puso en peligro al mundo de una tercera guerra mundial. Ahorita es la segunda vez con la invasión a Ucrania. Perdón. Entonces sacaron los misiles, pero ninguna nación va a permitir esto. Entonces, cuando Putin se da cuenta que están avanzando el ejército de Europa hacia Ucrania antes de la invasión, y cuando ve que quieren apoderarse de Ucrania y unirlo al ejército de Europa, porque si ponen misiles en Ucrania, la velocidad de un misil a Moscú es de 12 minutos. O sea, es como si nos pusieran en México apuntándonos de Texas misiles al presidente y que llegaran en 10 minutos a destruir el Palacio Nacional. Pues el presidente de México o cualquier presidente, cualquier gobierno no iba a permitir, como lo hizo Kennedy, que nadie nos apuntara, ¿verdad? Esto es lógico. El presidente tiene la obligación de cuidar la paz y guardar la seguridad de sus ciudadanos. Entonces Putin rodea a Ucrania con 150,000 soldados. Muy bien hecho, lo tenía que hacer. Oye, ¿cómo? ¿Que ya me quieren llegar aquí a apuntar a mí? No lo voy a permitir. Y el presidente Biden, con el propósito que tenía la ambición de conquistar el mundo, le dice a toda Europa, porque Europa dependía de Estados Unidos todavía hace 2 o 3 años, vamos a mandar y ayudar a Ucrania y le vamos a mandar $1 billón al mes. $1 billón. No se imaginan, más de 30, 40 billones de dólares ha recibido Ucrania de esta nación, de los impuestos que pagamos todos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, entonces se dieron cuenta los europeos y les dijo Putin: ustedes me siguen amenazando y les cierro la llave al gas. Y se pusieron a temblar y van a pasar este invierno sin gas. Y a ver, un invierno en Europa sin gas, olvídate. Ustedes que viven en el norte y en el este de Estados Unidos saben lo que pasa vivir en Nueva York sin calefacción, en las nevadas que vienen en el norte, ¿verdad? Del este de Estados Unidos. Entonces comenzaron a reaccionar. Alemania le bajó 3 rayitas, todos le bajaron 3 rayitas y comenzó a tratar de normalizarse la cosa. Pero cuando el presidente Biden insistió y sigue insistiendo, como hace 3 o 4 días, ordenándole, pues ahora vamos a poner misiles intercontinentales y que apunten con Rusia, Putin acaba de declarar: vamos a tener una guerra nuclear. Yo no me voy a dejar que pongan misiles apuntando a mí. Ahora, perdieron las elecciones y esta es la última patada de ahogado, como decimos en México, que hace el gobierno demócrata. Ya faltando un mes para que tome posesión, en 2 meses, el 20 de enero, el presidente Trump, pues vamos a mandar misiles apuntando a Rusia y que estalle la guerra. Y ahorita, hace 2 días, Trump le habló a Putin: no le hagas caso a este viejo loco. Ya tiene problemas muy profundos mentalmente. Se llama senilidad. Entonces no le hagas caso, déjame que yo llegue y vamos a arreglar esto por la paz. Y muy fácil se acaba la guerra con Ucrania. ¿Cómo se acaba la guerra de Ucrania? Dice Trump: no le vamos a mandar ya más dinero y le vamos a decir a Zelensky que se rinda. En lugar de tanto derramamiento de sangre, que se rinda. ¿Y qué es lo que quiere Putin? Ucrania pertenece a Rusia, por el amor de Dios. Es como cuando nosotros en México nos quitaron Texas, nos quitaron California, nos quitaron Arizona, nos quitaron Nuevo México y estamos chillando. Ya se quedó Estados Unidos con ese territorio ya. Israel en la guerra del 67 conquistó las colinas del Golán, conquistó la Franja de Gaza y conquistó el Banco Oriental. Y ahí está. ¿Por qué? Porque hay una ley internacional de la guerra que dice que si tú conquistas algo por medio de la guerra, es tuyo, es tu territorio. Y ya no puedes seguir peleando por eso. Pero Zelensky, ¿verdad? Con el dinero y con todo, y es una guerra imposible de sostener. ¿Cómo peleas contra Goliat, por el amor de Dios, papacito? Ríndete mejor. ¿Por qué tanto derramamiento de sangre? La gente sufriendo en Ucrania. No, es que nos queremos independizar. ¿Cuál independizar si siempre han sido rusos? Y aunque se separaron en el 91, no significa esto que vas a sacrificar tan sangre peleándote contra un gigante que es imposible que pelees con él, a menos que haya uso de armas nucleares. ¿Quieres eso? Entonces está la tercera guerra mundial. Y dijo Trump: no le vamos a mandar más dinero. Zelensky baja la rodilla
y se acabó, paz y punto, se acabó el problema. Ustedes sigan comiendo, los ucranianos siguen teniendo trigo, siguen teniendo gas, se acabó el problema. A eso, a tanto sangre derramada, no se puede comparar. Esto es importante que conozcamos porque el mundo ha convertido, ¿verdad?, a Putin en un Satanás, en un diablo. Y aunque el chaparrito, ¿verdad?, no tiene nada de bueno, y aunque tiene bastantes ansias también, como todos, de poder conquistar el mundo, él no inició esta guerra. La inició el presidente Biden. Cuando le dijo, ya nos queda un año, nos quedan 2 años a los demócratas, vamos a invadir Rusia y vamos a conquistar Rusia. Y quiero terminar mi mandato, que yo pase a la historia, dice Joe Biden, para que yo pueda ser aquel que conquistó a Rusia. Un sueño imposible. O sea, psicopatías, como dijo Trump, lo ha repetido, estos están enfermos. Y de veras están enfermos, o sea, es psicopatía, son cosas que ya una persona pierde la razón, pierde la brújula, pierde el equilibrio. Y ahora, claro, ¿verdad?, que pues las cosas se han agravado y van a seguir agravándose. Ahora, muy bien, en cuanto a todo este panorama mundial en el que está ahorita el Oriente con el Occidente tratando de enfrascarse, tanto en el Medio Oriente como entre Rusia y Estados Unidos, ya se va ahorita, el presidente Biden, el 20 de enero toma posición el gobierno republicano, el Partido Republicano. ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo ahorita? Es muy importante lo siguiente. Aquí vamos a encontrar algunas naciones, por ejemplo, en el versículo 5 de Ezequiel 38, que son nombres que se usaban en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos saber nosotros, 2500 años, que los nombres de estas naciones pertenecen a las naciones que actualmente son las naciones modernas? Muy fácil, por medio de la geografía, por medio del territorio donde se encuentran. Rápidamente, en el Antiguo Testamento vas a encontrar la palabra Babilonia y sinónimos, la tierra de los caldeos y la tierra de Sinar. Esta región geográfica, ¿quién la ocupa ahora? Irak, Siria y el Líbano, o la famosa Mesopotamia, significa entre 2 ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, cuando hablamos de Babilonia en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Irak y Siria, pero se dividieron en la época moderna entre 2 naciones, pero en el Antiguo Testamento Siria e Irak era el mismo territorio. Encontramos en el versículo 5 la palabra Persia. ¿Quién es Persia? Bueno, en 1935 cambió el nombre a Irán. Apúntalo. 1979 cambió el nombre a la República Islámica de Irán. Entonces, Persia es Irán moderno. Qué interesante que Irán actualmente sea la nación que sostiene, financia a todos los grupos terroristas del mundo en contra de Israel. Llámese Hamas, Hezbollah. Hamas significa violencia, Hezbollah significa el partido del pueblo que es de Irán, los hutis que están en la península arábica que es Yemen, ISIS, Al-Qaeda con Osama Bin Laden que lo mataron, los talibanes que están en Afganistán y en Pakistán. Todos estos 5, 6, 7 grupos terroristas en el mundo dependen y son sostenidos por la nación de Irán. O sea, Irán se convierte en el eje de la maldad del mundo. Pero cuidado, estamos hablando del gobierno. ¿Saben ustedes dónde se encuentra la iglesia cristiana más grande en crecimiento del mundo? En Irán. En Irán es donde más rápido el cristianismo está creciendo. Entonces volvemos otra vez al problema. No es el pueblo, son los gobiernos que tenemos. Los venezolanos son lindos, los cubanos son lindos, los nicaragüenses son lindos, los bolivianos son lindos. En México lindo y querido. Pero nuestros gobiernos, por el amor de Dios, nuestros gobiernos. Entonces, los palestinos, ¿verdad? El 60% de los palestinos no están de acuerdo con Hamás. Y cuando dicen, libera a Palestina, en lugar de decir, libérenos de Hamás. Tontos, brutos que se pusieron a desfilar en las calles, liberen a Palestina desde el río hasta el mar, liberen a Palestina. Griten por el amor de Dios, libérenos de Hamás.
que es el grupo que está oprimiendo al pueblo. Y así gritan los iraníes. No sé cuántos vieron hace un mes, se juntaron millones de iraníes diciendo que mueran los ayatolas. El gobierno de Irán religioso, fanático, que está tratando de bombardear nuclearmente y fabricar la bomba atómica para destruir a Israel. Ahora, estos nombres que tenemos en el versículo 5 al 6 son las naciones que van a formar la alianza final y que van a formar el gobierno del anticristo. ¿Cómo sabemos quiénes son Cus y Fut? Muy bien, ¿se acuerdan de Génesis 10? Génesis capítulo 10 describe 70 naciones que descendieron de Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. De los 3 hijos de Noé descendemos todos los seres humanos de todas las naciones. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? De Jafet es el mundo anglosajón, pudieron colonizar Europa. Todos los blanquitos de ojos claros, güeros, son anglosajones. Todos los semitas, Medio Oriente, Oriente, Asia, Asia Central, son árabes y judíos, son semitas. Y los decamitas es el continente africano. Entonces, cuando encontramos la palabra Cus y Fut, si vamos a Génesis capítulo 10, vamos a encontrar el versículo 2 y 3, que Cus y Fut descienden de Cam. Fueron hijos de Cam. ¿Quién es Cam? El padre progenitor del continente africano. Está hablando entonces de las naciones del norte de África. ¿Qué naciones están en el norte de África? Marruecos, Libia, Sudán, Etiopía, Argelia, etcétera, etcétera, que son musulmanas todas. Aquí estamos viendo ya una congregación o una conglomeración de naciones musulmanas que al final de la historia se van a juntar y van a formar parte del gobierno final del anticristo, porque el anticristo, ya lo vimos, va a ser musulmán. Lo explicamos creo que en la primera o segunda conferencia, y si no, consíganla y escúchenla. Ya no vamos a perdernos ya en eso. Gomer, ¿verdad? Y Togarma, encontramos que puede ser Gomer Alemania como una ciudad europea, y Togarma, lo interesante es que es Turquía. A ver, vean nada más esto de la Biblia, qué impresionante. Hasta 2500 años se profetiza que Turquía, que preside el presidente Erdogan actualmente, que es musulmán, y acaba de decir que él quiere ser el líder del movimiento del califato del siglo XXI en el mundo entero y dirigir a los musulmanes, pertenece a la OTAN. Muy bien. ¿Cómo puede Turquía pertenecer ahorita a la OTAN y al mismo tiempo unirse a la alianza en contra de Europa? Bueno, la isla profetizó que si Turquía va a formar parte de las naciones del gobierno del anticristo, es lógico, Turquía tiene que salirse de la OTAN. ¿Qué pasó cuando Putin invadió Ucrania? Pues Turquía depende del trigo de Ucrania, del gas de Rusia, y corrió Erdogan, ¿verdad? Como pollito, pío, 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 y se metió debajo de las alas de la gallina de mamá Rusia. Por favor, Putincito, pío, 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 dame gas y dame trigo, porque si no me hago una revolución ahí en Turquía, un golpe de estado y me quitan de aquí. Y le dijo, Putin, véngase para acá, mi niño, aquí chenteche, aquí le vamos a dar todo lo que usted quiera. Y entonces Erdogan se retrata hace 1 año y medio con Xi Jinping de China, que con Khomeini, el ayatollah de Irán, se retrata con Kim Jong, el gordito de Corea del Norte, y se retrata junto con el presidente Putin de Rusia. Y ahí estaban los cuatro que forman la alianza en Ezequiel 38. Y comienzan todos a preguntarse, oye Erdogan, pero ¿cómo es posible? Tú eres de la Unión Europea. Y el artículo 5 de la Unión Europea dice el siguiente, de la OTAN, el artículo 5 del Ejército de Europa dice lo siguiente: cualquier nación en el mundo que ataque a España, o a Rumania, o a Polonia, o cualquier nación que pertenezca a la Unión Europea, todas lo defendemos. Nos unimos todos para defender a esa nación. Como Ucrania no pertenece a la OTAN, porque se juntaron todos para defenderla, porque Putin se los ordenó. Y cuando Europa se dio cuenta que que Biden había fallado en dar esa orden, pues ahora Europa ya se ríe de Estados Unidos y se convierte este país en un tigre de papel para Europa. Y Europa ya no quiere saber nada de Estados Unidos, África no quiere saber
nada de Estados Unidos, el mundo entero no quiere saber nada de Estados Unidos. Hasta que ven que gana las elecciones el presidente Trump, ahora todos corren aquí a este país para volver a refugiarse. Bajo un gobierno democrático, un gobierno que promueve los valores cristianos, judeo-cristianos, un gobierno que está a favor de la familia, del matrimonio, etcétera, etcétera, y comienza aparentemente ahorita a haber un refreshment, una frescura en el mundo donde, híjole, vamos a salir ya de tanta maldad y tal vez tengamos un tiempo que nos da Dios antes que venga por nosotros. Vean ustedes el versículo 8, que es uno de los más importantes de estos dos capítulos, 38 y 39 de Ezequiel, para que sepamos que estamos en los últimos días. Dice así: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, que es la palabra hebrea, Aharit Shanek, que es al final del tiempo. Vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Aquí está profetizándose cuando Israel no había sido exiliada. Porque de esta profecía pasaron 500 años, vino Jesucristo después de esta profecía, 500 años, y cuando crucificaron a Cristo, en el año 70, después de que Él ascendió a los cielos, vinieron los romanos, el general Tito, y no dejaron piedra sobre piedra en Jerusalén. Y del año 70, después de Cristo, hasta 1948, Israel se perdió en el mundo entero. Fueron dispersados por el mundo entero. Se mezclaron con todo el mundo entero sin perder su cultura, sin perder sus tradiciones, sin perder su idioma, sin perder su religión. Algo único sucedido en toda la historia de la antropología, de la historia del ser humano. Entonces aquí está profetizándose antes de que Israel fuera recogida, que iba a ser recogida de muchos pueblos. Número 1. Número 2, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Cuando Israel, 500 o 600 años después de esta profecía, llegan en el 48 a su tierra, no había un solo árbol plantado. Era un desierto completamente Israel. Por casi 1800 años no había nadie en Israel. En 1948 y 50, en la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX, Israel planta 8 millones de olivos. Iban a llegar a una tierra desolada, profetizado 550 años antes de que los expulsaran de su tierra. Y vean lo que dice, que siempre fue una desolación, mas fue sacada de las naciones, mas todos ellos moran confiadamente. Muy bien. Desde que regresó a Israel hasta noviembre del 2024, nunca han podido dormir en paz. Tú vas a Israel, nosotros hemos llevado varios grupos, y tú ves en las calles de Israel a muchachos de 18 a 20 años, porque hacen todos el servicio militar, y las mujeres a los 20 años. Y ven muchachos de 18 a 20 años con sus R-15 en cada esquina de Jerusalén o de Israel, con sus armas, se duermen con ellas, desayunan con ellas, comen con ellas y cenan con ellas. Y en Israel no hay una sola familia, no hay una sola familia que no haya perdido hijos y nietos en guerras. Una sola. Aquí Estados Unidos es la segunda nación, los veteranos, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Congo, todas estas naciones, ¿verdad? Ahorita todos los soldados que van y ayudan al Medio Oriente, aquí hay familias en Estados Unidos de viejitos que han perdido hijos y nietos en las guerras. México, ¿cuándo? Ni la guerra tampoco de la Revolución. No sé Pancho Villa cuántos mató. No había una nación como Israel y como Estados Unidos en toda la historia. Ahora, ¿cómo es posible que aquí se profetice que cuando esta invasión tenga lugar y esta alianza de naciones, esta confederación de naciones, ataquen a Israel, Israel se va a encontrar confiadamente? Si hasta este momento Israel no vive en paz, ¿cómo es posible que 500 años antes se haya profetizado que vendría un lugar en el tiempo cuando ellos iban a poder vivir en paz? Damas y caballeros, santos de Dios, el única tiempo en el que Israel
en toda su historia va a vivir en paz es cuando un hombre llamado el Anticristo se siente en una mesa con los gobernantes de Israel y les diga, fírmele aquí, yo le firmo también, y es un tratado. Daniel 9, 24 al 27 se encuentra las 70 semanas de Daniel, la profecía de Daniel del Anticristo. El Anticristo les va a decir, les firmo y los protejo por 7 años. Musulmanes, no se metan con Israel. Árabes, no se meta nadie contra Israel. Yo lo estoy protegiendo. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es posible que a este hombre lo vayan a obedecer el mundo musulmán o el mundo de los árabes? Que hasta ahorita ningún tratado diplomático ni político ha impedido que ataquen a Israel. Pues este hombre va a ser el Mahdi. En la teología islámica, el Mahdi es el Mesías que los musulmanes están esperando. O el 12º imán descendiente directo de Mahoma. El Islam fue fundado 600 años después de que se fundó el cristianismo, en el año 605 por Mahoma. Ahora, este Mahdi, ¿quién es? Bueno, va a aparecer en el Medio Oriente, ya no tarda en aparecer, y van a reconocer que él es el Mesías y lo van a adorar como el Mesías y van a hacer lo que él diga. Imagínense, es nuestro Mesías, ya llegó al mundo. El Mesías para ellos, para nosotros es el Anticristo. Solo un hombre del Islam podría garantizarle a Israel 7 años de paz. Entonces, esto se tiene que cumplir en los próximos años, en el futuro que estamos nosotros viendo. Ahora, vean cómo se repite esto en el versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día, o sea, cuando tenga lugar esta invasión, subirán palabras en tu corazón. Le está hablando a Gog, al líder de esta confederación del Mediterráneo, y concebirás mal pensamiento, subirás contra una tierra indefensa. Hasta ahorita Israel no ha estado indefensa, jamás. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Esto desde el 48 no se ha cumplido. Versículo 12, para arrebatar despojos. Esta palabra shalal es petróleo. Una de las razones por las cuales va a haber esta alianza de naciones musulmanas, árabes, para poder exterminar al Estado de Israel es porque el 65% de las reservas petroleras se encuentran debajo de Irak, de Arabia Saudita y del área del territorio del Medio Oriente. Mientras Israel esté en el Medio Oriente, ni Rusia ni China pueden conquistar el mundo. Es imprescindible matar a los judíos, terminar con el Estado de Israel para que el Medio Oriente quede o bajo Rusia o bajo China. Pero Israel es la manzana de la discordia. Dice Zacarías 12, versículo 2 y 3. Pondré a Jerusalén como piedra pesada en la que el mundo va a tratar de quitar. Y ahorita el Medio Oriente es una olla express con estos ataques terroristas, porque estamos acercándonos demasiado rápido a la culminación del programa, del plan de Dios para el final de los tiempos que estamos viviendo. Ahora bien, pasemos rápidamente al capítulo 39. Perdón, antes de pasar al 39, rápidamente, vean ustedes el versículo 17. Durante muchos años, yo tengo estudiando escatología o profecías ya casi 30 años. Comencé a estudiar esto más profundamente a finales de los 80s. Y me acuerdo que mis maestros en diferentes partes, misioneros, hombres de Dios, creíamos, yo también creía, que Gog iba a ser Putin, o que Gog era Rusia, y que aquí este pasaje estaba hablando de Rusia como el líder final en contra de Israel. Sin embargo, mientras más vamos avanzando en el tiempo, más vamos cambiando cosas, porque dice en 1 Corintios 8, en el Nuevo Testamento, el que cree que sabe algo, no sabe cómo lo debe saber. Yo, por ejemplo, cuando me convertí, de acuerdo a la escuela teológica que me dieron, me dijeron que los dones ya no existían. Se llama cesacionismo. Y Dios me abrió los ojos después de 7, 8 años de estudiar la palabra de Dios y me di cuenta que aunque había abusos de los dones, que fue lo que a mí me sacaba de onda, yo llegaba a una iglesia y canta la cachirica con tu es el nuevo cántico al Señor, hablen todos en lenguas, cuando 1 Corintios dice que está prohibido
hablar en lenguas en la iglesia. Porque si entran desconocidos van a creer que somos una bola de locos, que es un manicomio, que porque las lenguas no son para la iglesia, son para los incrédulos. Pero hay iglesias y todos, y creían que por hablar todos en lenguas, creían que realmente estaba ahí el Espíritu Santo, cuando la Biblia prohíbe, dice, si alguien quiere hablar en lenguas en la iglesia, que sea uno y con intérprete, y si no hay intérprete, cállate la boca y habla tu cacachima machicaca allá afuera en la calle o en tu reunión en tu casa, no hay ningún problema, porque sí existe el don de lenguas. Pero Dios lo reguló y nos dio 1 Corintios 12, 13 y 14, 3 capítulos de Corintios para poder establecer las reglas de hablar en lenguas. Entonces mi esposa también me dice, Marta, que ella habla en lenguas. Bendita sea, le digo, yo en mi vida lo he hablado. Yo hablo nada más un poquito italiano y francés. Pero existe ese don. Y es un don milagroso, pero se abusó de él, como de todos los dones. Entonces ya me cayó el 20 y ya entendí y acepté que los dones existen. Y por el hecho que se abuse no significaba que no existen. Y así tenemos que ir cambiando. Hay muchas veces que dicen la salvación se pierde. Y vas a una iglesia donde dicen que la salvación se pierde. Estudias la Biblia y descubres que por cada versículo que dice que la salvación se pierde hay 150 que dicen que no se pierde. No se puede, la salvación no se puede perder. Es eterna. No nos dio una salvación temporal. Pero mientras más profundizamos, más el Espíritu Santo premia la dedicación y el estudio diligente de las Escrituras. Pero tenemos que ser humildes y abiertos y reconocer muchas veces que nos hemos equivocado, para que Dios siga tratando con nuestra vida. En el capítulo 38, versículo 17, está la clave. ¿Quién es el líder de esta gran coalición que encabezará la Confederación del Mediterráneo o las naciones tanto del Medio Oriente como de Europa, que formarán las 10 naciones finales del gobierno del Anticristo, que habla Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17? Bueno, dice el versículo 17, así dijo Jehová el Señor, no eres tú, le está hablando a Gog, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados, por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había traído sobre ellos. Y si tú te pones a examinar todos los antiguos profetas del Antiguo Testamento, ninguno hablaba de Rusia. Nunca un líder de Rusia habla que viene en contra de Israel. Siempre es el asirio. Isaías 10, Ezequiel 31. Isaías 14, Miqueas 5, versículo del 3 al 6. Todos los profetas hablan de un hombre llamado el asirio, que está calificado como el final invasor contra Israel. Yo dije, entonces, ¿de dónde sacamos de que Putin va a ser el líder? Porque es de Rusia que va a atacar a Israel. No, de acuerdo a la Biblia, Estados Unidos y Rusia desaparecen. Adiós, San Antonio. No significa, ¿verdad? Porque equivocadamente se cree. Una guerra nuclear, miren, hermanos, un solo misil intercontinental dirigido contra la ciudad de Washington acaba con Washington. Al caer en Washington, acaba con el gobierno de Estados Unidos. No tiene que caer en Texas, ni en California, ni en San Antonio. Uno solo en Moscú acaba con Rusia. Nosotros creemos que una guerra nuclear va a acabar con todo Estados Unidos. Eso no es posible. La bomba atómica que soltaron en Hiroshima y Nagasaki en 1945 los norteamericanos acabó con 2 puertos, ¿verdad? Y acabó con más de 170,000 japoneses, pero no acabó con todo Japón. Ni la bomba de hidrógeno soltada acabaría con todo Estados Unidos. Entonces bastan 2 bombas, una en Washington y otra en Moscú, para que desaparezcan del mapa en la supremacía militar, política y económica Rusia y Estados Unidos. ¿Para qué? Para que quede Europa y quede el Medio Oriente. Bíblicamente van a hacer un pacto, 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa, un G10. Cuando oigamos que se formaron 5 naciones del Medio Oriente y 5 naciones de Europa, porque Europa va a comenzar a gritar, help, ayuda, por favor, denme gas, denme petróleo, porque ya Estados Unidos no va a funcionar. Entonces, de una de estas naciones, en Daniel 7, surge el anticristo, el asirio. Ya lo vimos también en Daniel 8, en las conferencias anteriores.
¿Quién es este? Dice el Señor, de quien hablé en tiempos pasados. Entonces aquí está mostrando claramente que el líder de esta confederación o coalición de naciones es un hombre que ya los profetas mencionaban. Y pues nuestra tarea es buscar de quién hablaban estos profetas. Y siempre mencionaban del asirio. Vayamos rápidamente a comprobar esto en Isaías 10. Esto es importantísimo para terminar esta serie de profecías de los últimos tiempos. Dice Isaías capítulo 10, pongan muchísima atención. Versículo 5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación perdida. ¿Quién creen ustedes que esta nación? Israel. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, arrebate presa, lo pongo para ser hollado por todas las calles. Me brinco al versículo 12, que es la clave. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia. ¿De quién? Del corazón del rey de Asiria. Esta obra no la ha terminado Dios. Cuando termine Dios obra con Jerusalén, ¿cuándo será? Al final y al regreso de Jesucristo. Entonces después castigaré al rey de Asiria, no de Rusia. Y dice la Biblia, y la altivez de sus ojos, porque dijo, versículo 13, con el poder de mi mano lo he hecho. Aquí está hablando todo lo que el anticristo va a hacer. Con mi sabiduría he sido prudente, quité los territorios de los pueblos. Esto nadie lo ha hecho más que el anticristo lo va a hacer. Saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como unido a las riquezas, y me apoderé de toda la tierra. Nadie lo ha logrado más que el futuro anticristo, a quien se le llama el rey de Asiria. ¿De dónde saldrá el anticristo? De la zona del Antiguo Testamento llamada Babilonia, que corresponde a Siria, Irak y el Líbano de la época moderna. Preparémonos porque nos encontramos ante un tiempo precioso. Se acerca Jesús por nosotros. ¿Para qué Dios nos dejó esto? Dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien ahorita en esta época, en estar atentos, nada más, no a CNN, no a Fox News, no a los medios sociales, politólogos. Pongamos nuestra atención ahorita en estas profecías que no se están predicando. Me decía Agustín Laje, un muchacho politólogo argentino que tuve una plática con él y una entrevista con él, me decía, Armando, es que yo no he oído a los pastores más que tú predicar esto. Estoy recorriendo el mundo y no se habla de esto, no se hablan de profecías. ¿Qué están dormidos o qué las iglesias? ¿Cómo es posible, verdad, que teniendo esto y que sea el foco ahorita de nuestra atención, no pongamos atención en la palabra profética más segura? ¿Sabían ustedes que el 30% de la Biblia son profecías? El 30%, una tercera parte de la Biblia, es profético. Y se nos manda, Pedro, haríamos bien en estar atentos a la palabra profética más segura. Hoy más que nunca, hasta que el día esclarezca, hasta que venga Cristo, no quitemos nuestra atención en las profecías de la Biblia. ¿Por qué quiere Dios que conozcamos parte del futuro? Para que nos preparemos. Y dice 1 Corintios 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro también. Purifíquense, hermanos, límpiense, amen a su esposa, amen a sus hijos, amen a sus padres, amen su trabajo, seamos honrados, seamos de una sola pieza, manifestemos integridad, mansedumbre, humildad ante el mundo que tenemos enfrente y no dejemos de dar testimonio del amor de Dios en esa cruz. Te damos gracias, Padre Santo, que estás en el cielo, que nos hiciste renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos, para que podamos vivir en la esperanza firmes a la que hemos todos sido llamados. ¿Quién es esta esperanza? Cristo, el Rey de Gloria. Jesús, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el pan que descendió del cielo,
el camino, la verdad y la vida. El principio y el fin, el alfa y la omega. Por Él fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que existe. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le hemos recibido, Dios nos da un poder que no todos tienen. Nos da un privilegio que no todos tienen, que Dios se los da a los que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias en estos días que nos has mostrado el camino, Señor, y nos has llamado para prepararnos, para poner en orden nuestra casa, nuestro trabajo, porque tal vez vengas hoy mismo, no sabemos, puede ser ahorita la salida, que nos vayamos con Jesús. Puede ser mañana, un mes, no sabemos. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Dice el Señor, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo te la dará. Es una paz que sobrepasa el entendimiento y guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Amén.